Nirvana es una de las bandas más influyentes en la historia del grunge, rock alternativo y punk rock. Fue fundada en 1987 en Aberdeen, Washington, por el cantante, guitarrista y compositor Kurt Cobain junto a su amigo el bajista Chris Novoselic. Nirvana pasó por varios bateristas hasta finalmente reclutar a Dave Grohl en 1990, finalizando con la legendaria alineación de la banda. Con 3 álbumes de estudio, 4 álbumes recopilatorios y una gran cantidad de grabaciones misceláneas y de material inédito, la banda se convirtió en la más importante de los años 90 a pesar de solo estar en la cima de la fama por 3 años, hasta su disolución por la muerte del cantante Kurt Cobain. Aprovecho para pedirte que te suscribas y dejes tu like para seguir haciendo videos sobre más historias. También puedes encontrar los álbumes, letras y videos musicales de estas y otras canciones en nuestro sitio web storiesbehindsongs.com. A finales de los 80, Nirvana formaba parte de la escena grunge en la ciudad de Seattle, pero sería en 1991 que la banda encontraría el éxito comercial de forma inesperada con su álbum Nevermind, convirtiéndose en un fenómeno cultural que marcaría a la generación X al transformarse en el vocero de su descontento con el sistema y permitirles identificarse con su estilo musical sencillo y ruidoso, así como sus letras simples e incomprensibles que a veces abordaban temas sociales de forma que desataron la controversia en los medios de comunicación. Estas son historias poco conocidas en canciones de Nirvana. Número 10. Sliver. Es la segunda canción que forma parte del álbum recopilatorio Incesticide de 1992. La canción fue lanzada por primera vez en 1990 como un sencillo que no pertenecía a ningún álbum en ese momento. Cobain vio en la canción un indicador importante en la dirección musical de la banda, ya que después del sonido grunge y pesado de su álbum debut Bleach, tomó la decisión de trabajar en canciones con un sonido más dinámico y simple, inspirado en bandas lindas como Half Japanese y The Baselines. La canción es un relato semi-autográfico del cantante Kurt Cobain, quien narra en primera persona la historia de un niño que fue obligado a quedarse en casa de sus abuelos mientras sus padres salían juntos. Durante la canción se narra la experiencia del niño al cuidado de sus abuelos y cómo buscan complacerlo mientras él repite constantemente que lo lleven de regreso a casa. De acuerdo con el biógrafo de la banda, Michael Azerrad, Cobain terminó primero el arreglo musical y terminó la letra poco antes de entrar a grabarla, buscando componer la canción pop más ridícula que jamás se había hecho y así preparar a los fans de la banda para su siguiente álbum. En una entrevista para Melody Maker, Cobain aseguró que grabaron gran parte de la canción con los instrumentos de Tad, una de las bandas de la misma disquera que solía abrir sus conciertos y que en el momento en que salieron a comer, los tomaron prestados para grabar la mayor parte de la canción. La grabación tiene a Dan Peters en la batería, quien estuvo brevemente en Nirvana mientras el futuro de su banda Mudhoney era incierto. Él sería el cuarto baterista, pero en ese mismo año dejaría el lugar disponible para Dave Grohl, el último integrante en la alineación final de Nirvana. A Cobain le gustaba la forma en cómo se grabó la canción, ya que le parecía tan ingenua, cruda y perfecta, llegando a asegurar que es de esas grabaciones que solo se pueden hacer una vez y no se pueden replicar. El video musical fue grabado hasta 1993 en el garage de la casa de Kurt en Seattle, y muestra a su hija Frances Bean, de 7 meses, bailando sujetada por su padre que está escondido detrás de un cartón. El video también muestra a Dave Grohl en la batería y a Kurt cantando con su icónico suéter de rayas rojas y negras, que un año antes su esposa Courtney Love le compraría a un fan por $30 después de una presentación de Nirvana en Belfast, Irlanda. El título de la canción resulta confuso para muchas personas quienes lo recuerdan con el nombre de Silver. Sin embargo, Cobain notó ese efecto y la nombró así intencionalmente para confundir a la gente.
Número 9. Territorial Pissings. Es la séptima canción del segundo álbum de estudio Nevermind de 1991. Es una canción de solo 2 minutos y 23 segundos, pero su interpretación punk la convirtió en una de las canciones más enérgicas de la banda, que generalmente termina maltratando o destruyendo los instrumentos cuando terminan de tocarla. La letra de la canción es una burla al machismo y a los estereotipos masculinos que siempre fueron detestados por Cobain. Una línea de la canción menciona: "Nunca he conocido a un hombre sabio", y en ese caso era una mujer. Para el título de la canción, Core declaró que fue inspirado en el reino animal, donde generalmente el macho suele marcar su territorio orinándolo. Él comenta que ve a muchos hombres comportarse de la misma forma cuando se trata de sexo y poder. El intro cantado por Chris Novoselic son fragmentos de la canción Get Together de The Youngbloods, los cuales se transmitían en anuncios de CDs de rock clásico durante la noche, y su constancia hacía que la gente terminara por odiarlos. Un incidente con esta canción ocurrió en 1991 en el programa de la BBC Friday Night with Jonathan Ross. La banda había acordado tocar Lithium, sin embargo, de último momento deciden tocar Territorial Pissings ante una asombrada audiencia que mira al final de la canción cómo destruyen los instrumentos. Al final, el presentador queda sorprendido y de forma irónica comenta que la banda ya está disponible para fiestas infantiles. La compañía de discos DGC Records tuvo que posteriormente pagar por los daños. Número 8. Serve the Servants. Es la primera canción del tercer álbum de estudio In Utero de 1993. La canción fue escrita por Kurt Cobain como una crítica personal, dura y perturbadora a su imagen pública una vez que se convirtió en celebridad, consecuencia del éxito inesperado del segundo álbum Nevermind y en especial del tema Smell Like Teen Spirit. La canción inicia con la frase: "La angustia adolescente dio buen resultado, ahora estoy aburrido y viejo". Originalmente la frase diría: "Ahora estoy viejo y calvo", pero Chris Novoselic le dijo a Cobain que él ya se estaba quedando sin cabello. A lo largo de la canción, Cobain se expresa sobre diferentes aspectos de su vida personal, como la estigmatización que los medios le dieron a su esposa Courtney Love y que él consideró como una cacería de brujas. Además de la dedicatoria de unas letras amargas dirigidas a su padre Donald Leland Cobain, que Kurt aseguró fueron incluidas en el último minuto ya que encajaban muy bien. Las primeras líneas de la canción hicieron voltear a la crítica, quien buscó destacar la forma petulante y sarcástica sobre cómo la banda sobrellevaba el éxito y la atención del público. De igual forma, notaban en Cobain la necesidad de anestesiarse para responder a las demandas de su audiencia, quien estaba atenta a sus posteriores entregas y esperaban ver si la banda se ablandaría después de conquistar el mundo con su fama. En la frase "ese divorcio legendario es tan aburrido", se hace referencia al interés de los medios por indagar en su infancia y buscar en la separación de sus padres la justificación a su personalidad y estilo de vida. De acuerdo con la revista musical Spin, en su edición del año 2000, durante el funeral público de Cobain en abril de 1994, la canción estaba sonando en unos altavoces improvisados frente a una fuente gigante y rápidamente un estimado de 5,000 niños se subieron para tapar con una mano la salida de agua de cada grifo y con la otra levantaban el dedo medio hacia el cielo, mientras aullaban de forma furiosa y alegre.
es la 15ª y última canción que forma parte del álbum recopilatorio Incesticide de 1992, y que fue publicada por primera vez como lado B del sencillo Smells Like Teen Spirit de 1991. La canción tiene una duración de 4 minutos y 35 segundos, iniciando con una introducción extendida que abre con un riff de guitarra descendente y con un sonido rústico que juega entre lo limpio y lo distorsionado. De acuerdo con Charles Cross, autor de la biografía de Cobain, Heavier Than Heaven, el tema fue la primera de una media docena de canciones que Kurt escribió después de terminar su relación con Toby Bale, quien era la baterista de la banda de punk rock Bikini Kill. También se le considera una de las pocas canciones que fueron escritas por los 3 miembros de la banda. El autor asegura que la canción era un intento de Cobain por recuperar esa relación y buscaba describir las sensaciones que ella le provocaba, al mismo tiempo que parodiaba frases populares entre los consumidores de drogas, jugando así con la ambigüedad entre los efectos del amor y la droga. La frase "te amo tanto que me enferma" es una referencia a la primera cita de Kurt con Toby Bale, en donde él estaba tan nervioso que vomitó. La crítica en general la considera como una canción severamente subestimada que destaca por burlarse de la cultura pop y resulta perfecta para conmover el cuerpo hasta lograr hervir la sangre en las venas. Varios analistas de la banda coinciden en que esta canción es una de sus mejores composiciones y forma parte del periodo cumbre en la carrera de Nirvana, resultando extraño que no fuera incluida en el álbum Nevermind, ya que se le puede considerar al mismo nivel que cualquiera otra de esas canciones. El 10 de abril de 2014, la banda fue incluida al Salón de la Fama del Rock and Roll en Brooklyn, Nueva York. Al evento fue invitada la banda Sonic Youth, quienes desempeñaron un papel importante en la promoción y ascenso de Nirvana. La vocalista y bajista Kim Gordon era amiga cercana de Kurt y ha declarado que mientras interpretaba la canción, se permitió sentir una explosión de rabia, dolor y tristeza que venía arrastrando de los últimos años, incluida la muerte de Kurt, logrando plasmar en su interpretación un estilo de punk genuino a lo largo de los 4 minutos del tema. Número 6. Drain You. Es la 8ª canción del segundo álbum de estudio Nevermind de 1991. Cobain declaró para la revista de Rolling Stone que esta era una de sus canciones favoritas y no se cansaba de tocarla, además de sentir que era tan buena o más que Smells Like Teen Spirit, aunque si se volviera igual de popular ya no le gustaría tanto. La banda tenía planeado viajar a California para grabar el álbum Nevermind, y en el camino Kurt Cobain y Dave Grohl decidieron visitar a Dale Crover, baterista de la banda Melvins, y aprovechando su lugar de ensayo, formaron una banda llamada The Retards, ya que en ese momento a Kurt le gustaba formar bandas con todo el mundo. Cada integrante presentó alguna de sus composiciones y Cobain les mostró una libreta rota con una letra. Kurt mencionó que no era una canción de Nirvana, ya que no tenía pista de batería y no estaba seguro si le gustaba, pero cuando Dale Crover agregó la batería, todo cambió. La banda duró 2 días y de forma casera grabaron una sesión de 4 pistas con Dave Grohl en el bajo. Kurt presenta esta canción hablando de forma tonta y diciendo: "Nosotros somos The Retards y vamos a tocar una canción para ustedes". Ya en el estudio de Los Ángeles, el productor Butch Vig aseguró que usaron muchas pistas con sobregrabaciones de guitarra en diferentes amplificadores, más que cualquier otra canción del álbum, incluyendo una que llamaron la pista Super Grunge, que usaba un pedal en el amplificador Fender Bassman. Y debido a que Cobain se negaba a grabar 2 veces su voz,
tuvo que mentirle diciendo que la pista final no se había grabado correctamente o estaba desafinada, logrando así obtener 3 tomas diferentes de la voz de Cobain que mezcló en la versión final. Durante el interludio de la canción se puede escuchar el sonido de diferentes juguetes como un ratón chillón y un patito de goma que Cobain trajo al estudio y que el ingeniero de sonido editó con un efecto delay. En una presentación en vivo en el programa New Pahaya, en París, Francia, durante el interludio de la canción, la guitarra de Cobain se apaga, dejando el resto de la canción al bajo y la guitarra rítmica de Pat Smear. Se puede notar a Kurt tirar la guitarra lleno de frustración, y justo cuando el interludio llega a su clímax, Kurt da un grito completamente visceral que le permite a la canción entrar a la siguiente sección de la letra. Número 5. On a Plane. Es la 11ª canción del segundo álbum de estudio Nevermind de 1991. Esta es una de las primeras canciones grabadas con el baterista Dave Grohl, que se habría unido a la banda 3 meses atrás y pertenece a una sesión privada grabada el 1 de enero de 1991. En ese momento, solo 2 canciones estarían terminadas y otras 5, incluida esta canción, tendrían letras inacabadas, voces improvisadas o eran piezas instrumentales. La canción fue lanzada como sencillo promocional en 1992, sin embargo tuvo un éxito medio alcanzando el puesto número 25 en la lista de canciones alternativas de Billboard. La letra final se escribió poco antes de ser grabada, y eso dio lugar a diferentes mensajes y frases aleatorias, desde la debilidad de Kurt por la heroína hasta bromas internas dentro del estudio. De igual forma, se pueden notar frases de frustración durante el bloqueo creativo y el cansancio del cantante con frases como ¿qué diablos estoy tratando de decir? Y luego termino y puedo irme a casa, para finalmente en los coros expresar estoy en una llanura, como forma de justificar que a pesar de todo se encuentra en un punto estable de su vida y no puede quejarse. Cobain declaró a una revista su descontento con la grabación de esta canción en el álbum Nevermind, ya que sentía que había quedado demasiado limpia y él prefería que la canción hubiera sido más cruda y le gustaba más cómo sonaba en vivo. Kurt Cobain ha sido entrevistado en varias ocasiones sobre el significado en la letra de la canción, y en cada una de ellas cambia su explicación, dejando entrever que sus letras eran tomadas de pedazos de poesía que era abstracta y fuera de contexto. El periódico New Musical Express describió la letra de la canción como una visión metafísica de la banda al escribir sus canciones. Número 4. Breathe. Es la 4ª canción de su segundo álbum de estudio Nevermind de 1991. La canción fue compuesta desde 1989 con un ritmo más lento y originalmente se llamaba Imodium, en honor al medicamento antidiarreico que utilizaba el cantante de Tad, una de las bandas de su misma disquera y que solía abrir sus conciertos. La banda tuvo que cambiar el título por ser una marca registrada. La canción estaría planeada para lanzarse en el segundo álbum de la banda con su sello discográfico Sub Pop. Sin embargo, el baterista Chad Channing abandonaría la banda, obligándolos a cancelar el álbum y convirtiendo la grabación en una cinta de demostración. Posteriormente, Butch Vig retomaría la canción en los estudios del nuevo sello discográfico DGC Records. Butch Vig recuerda que Cobain grabó 4 tomas vocales para la canción y cada toma sucesiva empeoraba porque la voz de Kurt se iba apagando. La
La letra de la canción expresa la apatía y miedo de los adolescentes de la clase media estadounidense ante el miedo y la inseguridad de su futuro, así como la difuminación de los valores que su clase blanca les había inculcado. La revista musical Kerrang describió la letra como el don de Cobain para crear tonterías ingeniosas y con un propósito. La revista Rolling Stone clasificó la canción como una de las más vivas del álbum Nevermind. Varios fanáticos de la banda han señalado similitudes con la canción Potential Suicide de la banda Weepers, una banda de punk rock que Cobain ha declarado fue una gran influencia para él al grado de hacerles covers de sus canciones The Seven y Return of the Rat. La canción ha aparecido en diferentes medios como la película de acción Shutting Up, con Cliff Owen y Monica Bellucci del 2007, y en videojuegos como Tony Hawk's Proving Ground del 2007, además de formar parte de una pista jugable en Guitar Hero On Tour y en el Festival de Fortnite del 2024.